Bien, y para hablar de cómo funciona el sistema electoral de los Estados Unidos, ya nos encontramos con el internacionalista, el doctor Miguel Rodríguez Mackey. Es un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Aloma, muy buenos días con todos ustedes y muchas gracias por la invitación. No, a usted gracias por estar aquí con nosotros. Nos gustaría que nos comente un poco de cómo funciona el sistema de votación de los Estados Unidos, que es muy diferente al que tenemos aquí en nuestro país. Efectivamente, Paloma, como muy bien has dicho, es totalmente distinto en la medida que en el Perú las votaciones para elegir al presidente de la República es de manera directa, lo que llamamos comúnmente el voto popular. Cualquiera de los que estamos aquí nos levantamos temprano el domingo, después del desayuno, vamos al lugar de votación, depositamos en el ánfora nuestra cédula de sufragio y una vez que la cédula ha sido emitida, pues al final de la jornada se cuenta cuántos votos obtuvo el candidato. Dependiendo de ello, pasarán a la segunda vuelta los dos primeros o el que pasa a 50 más uno de los votos. Ese tipo de votación no sucede en Estados Unidos. En Estados Unidos la votación es indirecta, no directa. ¿Qué significa esto? Que hay primero un proceso de primarias que ya acabó en el mes de junio. Los precandidatos de cada partido, demócrata y republicano, lidian internamente. Esas son verdaderas primarias en un país. Salen los dos candidatos en una convención nacional, demócrata o republicana, los ungen y los dos caminan juntos hacia el 3 de noviembre, que va a ser el día de la elección. ¿Qué va a pasar el día 3 de noviembre? La gente, los ciudadanos van a ir a votar, pero en vez de votar por el presidente directamente, van a votar por los denominados electores del colegio electoral, Paloma. Es decir, hay 538 electores en todos los Estados Unidos, repartidos en los 50 estados más el Distrito de Columbia. Cada estado tiene un número de electores del colegio. Ese número está determinado por la cantidad poblacional, la demografía. Estados como Florida tiene 29 miembros del colegio electoral porque es un estado importante, grande en población. Alaska, que también lo es, que tiene muy poca población, tiene solo 3 miembros del colegio electoral. Ahí está la diferencia. Entonces, lo que vamos a ver es que la gente vota por ellos. El que gane en cada estado, aunque sea por una diferencia de un voto, se lleva el total de los miembros del colegio electoral. Por ejemplo, si Joe Biden y Donald Trump en Florida obtiene Joe Biden un voto más en la contabilidad, uno más que Donald Trump, es evidente de que los 29 votos de los 29 miembros del colegio electoral los lleva totalmente Joe Biden, porque ganó por uno. No es que se reparten proporcionalmente, no. Y esta misma regla pasa en los 50 estados, que es lo que vamos a ver. En segundo lugar, a diferencia de Perú o de cualquier otro país de América Latina, en Estados Unidos el proceso de elecciones ya comenzó. De hecho, se calcula que a la fecha, Paloma, han votado cerca de 70 millones de estadounidenses por la vía del correo postal, que es un método muy usual en Estados Unidos, pero que ahora por la pandemia se ha incrementado. Se calcula que van a votar de manera inédita en la historia republicana por lo menos los 155 millones de estadounidenses. De los 240 aptos para votar, recuerda que en Estados Unidos la elección es absolutamente, la votación es absolutamente voluntaria. Al final del día 3 de noviembre, y se celebra siempre el primer martes enseguida del primer día hábil del mes de noviembre, el primero que gane las 270
miembros del colegio electoral, o sea, la mitad de los 538 más uno, la mitad es 269 más uno, 270, gana automáticamente la presidencia de los Estados Unidos. Por esa razón, Paloma, es que los dos candidatos, faltando una semana para la elección y menos, pues lidian para ganar los denominados estados péndulo, es decir, aquellos estados donde no se sabe realmente cuál va a ser la definición, la inclinación de la población, o por Joe Biden o por Donald Trump. Ahí está la definición en términos programáticos que suele hacerse en este tamaño de elecciones bastante complejas en Estados Unidos de América desde hace ya muchísimos, pero muchísimos años. Claro, doctora, entonces existen algunos estados que terminan definiendo finalmente la votación. ¿Cuáles serían estos estados claves? Muy buena pregunta. Ahí tienes Arizona. Son 38 estados, cuidado. Tienes la propia Florida, que son 29, Pensilvania, 20, Minnesota, Missouri, 19, 18, etcétera. Es decir, los estados donde normalmente el candidato tiene que lidiar, esforzarse un poco más. No es un estado tradicional como Nueva York, que siempre lo han ganado los demócratas. No es un estado tradicional. Entonces ahí vemos que la pugna en estos momentos está concentrada en esos lugares. Por tanto, es verdad que Joe Biden tiene las de ganar, tenemos que ser realistas. Creo que Donald Trump ha cometido muchos errores, lo hemos dicho por JNE Televisión varias veces, pero también es cierto que en la puerta del horno se puede quemar el pan, no sabemos. Mira lo que le pasó a Hillary Clinton, y esto en función de que, como al comienzo, no es que va a ser presidente de los Estados Unidos, el 46º, aquel que obtenga el mayor número de votaciones directas, que la gente salga a elegir a los miembros del colegio. No, sino aquel que consiga el mayor número de los miembros del colegio electoral, que son 538. Pero ese día es importante también que sepamos, Paloma, también se va a elegir a 1/3 de los miembros del Senado en los Estados Unidos, que son 100, y son elegidos por 6 años. Pues 1/3 de ellos, 33, serán objeto de una renovación que se hace cada 2 años. Y se va a renovar totalmente la Cámara de Representantes, que son 435. Los 435 se renuevan cada 2 años. Este año van a ser renovados íntegramente y no sabemos en manos de quién estará la mayoría. Se supone, se presume, se intuye que la Cámara de Representantes podría tener a los demócratas al comando en la medida en que Joe Biden apareciera como digamos, el candidato con las mayores medidas objetivas como para ganar el próximo 3 de noviembre. Bien, vamos a ver qué es lo que ocurre. Doctor, ya para finalizar con la entrevista y brevemente, por favor, nos gustaría que nos dé una explicación de las dos fuerzas políticas que se tienen en los Estados Unidos, a diferencia de lo que ocurre aquí, que tenemos 24 organizaciones políticas y una en vías de inscripción. ¿Qué es lo que ocurre con estos dos partidos que se tienen en los Estados Unidos? Mira, qué interesante lo que dices, porque eso forma parte de la fuerza de una sociedad como la estadounidense, que ha sabido cultivar la partidocracia. Los rojos o republicanos y los azules o demócratas son dos partidos formados en la cultura y en la tradición y en el imaginario estadounidense. Es verdad que no está prohibido que haya un tercer o cuarto partido, pero por la estructura misma del sistema de votación terminan acoplándose a cualquiera de ellos si quieren en algún momento tentar algún nivel de metas políticas. Los demócratas, tendientes históricamente a ser más flexibles,
digamos, a ser más persuasivos, y los republicanos más duros, más fuertes con la política exterior y la política internacional. Dos caracteres muy distintos. Ambos han tenido en la historia presidentes emblemáticos. John Fitzgerald Kennedy, gran presidente de los Estados Unidos, demócrata, o Richard Nixon, presidente republicano. Bien, bien, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Hay mucho más que hablar sobre este sistema electoral de los Estados Unidos, pero el tiempo es bastante corto en televisión. Doctor, siempre es un gusto conversar con usted. Muchas gracias. Gracias, Paloma, y muy buenos días con todos ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Bien, amigos, nosotros hemos hablado sobre el funcionamiento del sistema electoral de los Estados Unidos.